Doncs anem a tornar a la màgia que està tot al plató. Sempre la tele té una miqueta de màgia. Sí. Però Miguel Herrero, Total. ens has portat un museu que Maria i jo estem disfrutant només en veure les peces del DNU. Pots ensenyar-nos qué es el que tens? Bueno, esto que vais a ver aquí, toda esta pequeña selección, realmente es el precursor de la televisión. Estos son cajas de óptica donde ya en el siglo XVIII y ya en el XIX la gente mirando por un agujero podía ver lugares lejanos, paisajes, monumentos, poniendo muchas veces una moneda, iba por las plazas de los pueblos, cajas de óptica, también se conocían como Mundo Nuevo, o Mundo Nuevo, o Titilimón, y había muchos nombres, ¿no? Eran cajas pequeñitas, algunas más grandes, donde aquí se ponían básicamente la vista óptica y mirando por este agujero, pues se podía ver una sensación de inmersión, cambiando la caja, la vista. Era un cinexin de la época. Era el cinexin, este era realmente el equivalente al cinexin de la época, pero esto ahí va más allá, porque tenían efectos lumínicos, podían haber transiciones. Mira, voy a hacer, por ejemplo, varias. Esta, por ejemplo, es de San Petersburgo. Y esta, por ejemplo, veis que tienen efectos lumínicos. Ahí está, se va viendo. Habían efectos para poder iluminar una casa, una plaza. Como si se moviera la foto, sí. Hay que pensar que era la primera vez que los espectadores podían ver un lugar lejano. Era como viajar, era ver una televisión de la época, ¿no? Me encanta. Normalmente eran espectáculos itinerantes, pero la gente que se lo podía permitir, más los burgueses, ¿no? Que había también, pues... Y con eso había lo maravilloso. Sí, no, absoluto. En la sala. Habían luego otras, por ejemplo, como esta de aquí, que eran efectos también, por ejemplo, del amanecer, el atardecer, iluminaciones de las ventanas, por ejemplo. Veus, en comptes d'anar a l'Albufera, anaven a veure... Mira, ja aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana en España normalmente se compraban normalmente en Francia, pero también habían aquí inglesas, francesas, evidentemente, alemanas, también americanas, incluso japonesas, ¿no? Pues ahí todos esos efectos, incluso a la fuente que está también iluminada. Veus com va il·luminant-se tot. Todo esto se jugaba con hilos, con cuerdas, con lo cual se hacían ya transiciones. O habían otras más elaboradas, por ejemplo, vamos a hacer esta de aquí. Esto es una vista de Venecia, donde se podía ir, por ejemplo, del día a la noche. Por ejemplo, ¿veis ahí que se va la luna? Por ejemplo. Ah, sí. Ai, sí. Si tuviera aún más oscuridad, aún se vería todo mucho más ese efecto lumínico. Iba cambiando la luz y iban notando cómo caía también en la foto. O efectos especiales, por ejemplo. ¿Es una foto normal? Esto es Versalles. Vamos a ver Versalles. Ahí. Y vamos a ver ahora un efecto ahí con los fuegos artificiales de Versalles. También habían láminas, por ejemplo, de cuentos también que se le podían narrar a uno una historia, cuentos populares. Por ejemplo... ¿Y donaste todas estas peces de coleccionista? ¿Cómo? ¿De dónde has sacado todas estas piezas de coleccionista? Normalmente son generalmente haciendo mucha búsqueda, también entre otros coleccionistas. Ay, mira ahí. Es que se ve oculta, que se ve la Cenicienta como princesa. Es que es una transparencia, una transición. Se podían tener mensajes ocultos. Mira, con eso ves a Dios en el 19. Veías a Dios, a la Sí, Virgen no, y a todos, incluso también te lo digo. aquí aparecía hasta Dios. No, claro, ahí te piensas que tienes una enajenación. Aquí, por ejemplo... Anem a ficar-se en la ment d'una persona del DNU, clar. Aparece, en este caso, veis aquí a Dios. Ah, mira. Directamente. Claro, acabes de tindre una epifanía. Serà una foto tal qual i en el cel... Sí. Todo eso está pintado a mano. Se utilizaban diferentes tipos de papeles muy finos, a día de hoy pues, como si fuera papel maché, ¿no? O el charol, pero eran una maestría absoluta cosiendo el papel con diferentes colores para conseguir estos efectos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Estos son vistas ópticas translúcidas. Vamos a pasar Bueno, anem a dir que aquesta passió per la màgia i pel cinema és perquè ell, també, Miguel Herrero, també és el director de cinema del Festival de Cine de Sachs. Sí. O sea que a partir d'ahí ja tu barreges dues coses més xules que n'hi ha rotllo Jos Méliès, cinema i màgia. Realmente una edición del festival, una edición la dedicamos, por ejemplo, a esas relaciones, evidentemente, de la magia y el cine, ¿no? Qué pasada. Y es una de las, digamos, de las líneas también de investigación que tengo, ¿no? Estos son las linternas mágicas, son los precursores del cine. Ya la linterna mágica apareció en el siglo XVII,
y hasta el nacimiento del cine, pues todavía se fueron utilizando. Me he traído diferentes modelos. Esta, por ejemplo, es una linterna mágica de fantasmagoría. Se podían hacer auténticas apariciones para la percepción del público de la época con ese tipo de linternas. Eran proyectores, todavía no se podía grabar. Proyector con velas. Sí, bueno, realmente se utilizaba generalmente un quinqué. El quinqué. Sí, por ejemplo, aquí tengo uno pequeñito, ahí hay otro dentro, y aquí básicamente con la lámpara y realmente diferentes tipos también diferentes tipos de combustión, ¿no? Pero había lámpara oxídrica, había muchos tipos, ¿no? Además, algunas eran peligrosas, ¿eh? Hombre, generaban era muy normal salir en prensa porque había ardido el cine. Sí, sí. Eso era muy normal. Bueno, aquí hay de 35 milímetros. Esto realmente es una linterna mágica cinematográfica. Realmente el cinematógrafo no podía funcionar sin la linterna, porque esto es lo que proyectava. La base. Clar, i és que en aquell moment estem parlant en un context en què tot estava en fase experimental i per tant eren uns temeraris. O sigui, Sí, se la por jugaven ejemplo, a este aquí vais a ver, esta es una placa de linterna mágica, de original del 19, y vais a ver el volcán en erupción. O sea, realmente ya tenían animaciones. Ai, que pena que no. Sí, de prop, m'encantaria compartir-lo en el espectador. Ah, sí, ahí en la teua camisa. Cómo Ahí, se ve cómo está el volcán en erupción. Imaginaos esto de 3 metros de grande, el público con efectos sonoros, en la butaca, con efectos, sonido, música, comentarios en directo. Incluso tenían un ventrílocuo que le ponía voz a las imágenes. O sea, el precursor de los actores de doblaje eran ventrílocos. Todo esto estaba vinculado con la magia. Claro, y los ventrílocos se asustan mucho, todos, todos. O esta, por ejemplo, que tenían, ya digo, animaciones, por ejemplo, como esta, en que personajes pues podían mirarte y darle el voz, por ejemplo, es silence, ¿no? Silencio. Claro. Y te mira y te cagas en el pantalla del cine. Por ejemplo, ¿no? Había muchos tipos diferentes. Vamos a seguir con otro... Claro, otra sección. Del magia y cine. De lo más antiguo que se conocen, algunos pensarán, bueno, las sombras chinas, ¿no? Sí. Sí, pero aún hay más antiguas. Las originarias son de la isla de Java, son sombras chinas javanesas. Wayang Kulit se conoce y realmente son algunas de los espectáculos de sombras chinas más antiguos. Estos son originales también del siglo XIX y se utilizaban diferentes para crear todas unas obras ya prácticamente teatrales. Eso es con sombra también, ¿no? Sí, todo esto era con sombra, pero aún así, fijaros todos estos bordes dorados, todos estos detalles y gran siluetas. Habían otras, por ejemplo, sombras blancas, que también se hicieron muy populares a final del siglo XIX. Ahí lo veis bien ahí. ¿No? ¿Esto? Sí, usaban también personajes, evidentemente, de la época. Ahí, la camisa blanca te funciona, ¿eh? Mírala. Sí. La camisa blanca es la pantalla del cine. Evidentemente le ponían voces, música, ¿puedo cogerlo o no tocar esto? Por pura fascinación. Yo no llevo camisa blanca, pero te lo pongo, te lo pongo en la manga. Ahí había una interacción claro, de uno de los dos personajes, evidentemente con esto, claro, sombras, proyectado con la luz, gigantesco. Etcétera. Qué bien cuidado está. Gracias. Lo intentamos. ¿Qué es esto? Esto de aquí, por ejemplo, se llama filoscopio. Son estos libritos que también se conocen como flipbooks. Sí, pero esto continúa. He traído, continuará muchas veces como regalo, ¿no? Sí, con el Mickey Mouse. Y es algo genial porque, sobre todo los estudiantes de cine, de animación, es una buena manera de aprender a animar, claro. a dar ánima, a dar alma. Dar alma. ¿Vale? He traído, por ejemplo, una que es un herrero, ¿vale? Mira, Carlos. Bueno, Miguel Herrero. Que ahí está con el yunque. Buah, jo ho vaig fer això en el treball de la carrera. Algunas usaban ya con fotografías, evidentemente ya de películas, muchas se adaptaban. ¡Ay, por fin lo he visto en directo! Sí, esto es un taumátropo. Que no sé usarlo, algo... Sí, perfecto. Sigue. Ahí está. Se jugaba también con la composición de la imagen, con el movimiento. Habían de diferentes tipos. Esta es una de las más icónicas, ¿no? El pájaro dentro de la jaula, que nunca está realmente el pájaro dentro de la jaula. No, jaula vacía. Pero parece que está. ¿Vale? Esas son ilusiones ópticas. No sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno. Sí, perfecto. ¿Y esto? Esto es una anamorfosis. Eran imágenes, ilustraciones que realmente necesitaban un espejo. El espejo, sobre todo, revelaba una verdad oculta y para ello... El secreto. Ahí ¿qué hay? Se generaba, se transformaba ahí un poquito. No sé si se ve. Un poquito más. Ahí está que se ve.
Maxi. A ver, espera, no sé si Sí, hacerlo sí, así no, ahí o está. así. Es una calavera. Es Una una calavera, a calavera, ver es si una calavera. Este, por ejemplo, es muy barroco, es un memento mori. Memento mori totalmente. Pero a ver. Absoluto, Bueno, en eso la es. tele me cuesta situarlo, ¿eh? A ver qué si pensé. Ahí sí, no, Pero sí es que se una aprecia. calavera. Habían diferentes. Eso es un espejo mágico japonés. Uy, pesa. Ese está un poco deteriorado, pero en esencia era capaz de proyectar el dorso. Eran proyectores. Esto es algo muy desconocido. ¿Con qué proyector? No entenc. Imagínate, hace 2000 años, porque hay referencias de ellos, que con la luz, ¿Fas así? proyectándola en el espejo, podía proyectar el dorso del espejo, el dorso. Esto se proyecta. Tiene un principio, una propiedad que costó muchos años de desvelar, básicamente para conseguir esa proyección. Esto se hacía en la antigüedad y eran apariciones auténticas para la gente de la época. Bueno. Habían muchos artilugios importantes, esto era secreto. Algunos de ellos nunca se veían, estaban ocultos, permanecían ocultos. Esos son los bots de Twitter ahora. Y luego, bueno, esto es un clásico que No se ven en la hizo cara, que otro son Que no poco. den la cara que Es están una ahí dentro. Si iluminación. puedes tenerlo, por favor, aquí, Maxi, apóyalo ahí, ¿vale? Y María, ¿puedes, por favor, darle ahí? Aquí. Ahí. Ahí vais a ver A veure. toda una secuencia, una escena, cambiándose las cabezas de uno a otro. Sí, es El verdad, zoótropo fue un es gran cierto. avance de la época. Ya se podían ver para varios espectadores, habían de diferentes dimensiones y luego hubieron otros modelos ya utilizando espejos como el prasinoscopio, entre otros, ¿no? Muchos luego pasaron a ser juguetes ópticos, ¿no? Pero hay que pensar que esto era... Te quedes ahí, con ganas de cantar lo de aquello de Movie Records. Tun, 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 tun. Bueno, esto ya es... Això Això ja és són la xolles bomba, que això ja és- m'encanta. Esto O es sea, la bomba. estéticamente me sembla Lástima que perfecte. el público no lo va a poder apreciar, es un efecto que es solo para un espectador, pero esto es la realidad virtual, el precursor de la realidad virtual. Esto es estereoscopia. Son imágenes en 3D del siglo XIX. El 3D no lo inventó ni Avatar ni en el siglo XX, venía ya en el siglo XIX. Esto es un visor estereoscópico, tienen aquí unas fotografías que se ponen dentro del Una visor, fotografía doble, ¿no? doble, y jugando con la imagen, con la posición, por nuestra visión binocular, se crea un efecto tridimensional. ¿Y funciona No solo todavía esto. la foto Sí, esta? funciona todavía. Lo único que solo lo vas a poder ver tú. Pues me voy a hacer un Rajoy. ¿No te acuerdas Rajoy cuando flipaba con su...? Pues yo igual. Tienes una posición en caminas y se concreto ¡Oh, qué guay! y se crean efectos lumínicos. Pero sí que es 3D. Pero describo. ¿Sabes que es un perol en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calaveres? Eso El dimoni y un altre dimoni. Però és l'infern. Eso es. Bueno, en francès, l'enfer, ahí. Però és fascinant. És una pena que no... ¿A que sí? Esto es muy difícil de poder... Que el espectador, claro, es que tiene que ser dentro del propio artilugio. És xulo, ¿eh? Estic disfrutant Y bueno, una claro, barbaritat avui. esto llegó hasta el punto de hacer visores estereoscópicos grandes. Este funcionaba accionado por monedas, muchos pensarán en los arcades, ¿no? mete, Las recreativas. 10 céntimos. Con Ponga- este con ponga. 10 centavos, básicamente se ponía aquí Ponga la moneda. Maravillas del estereoscopio, Y Francia. aquí tenemos la Biblia entera. Uno podía ver aquí la Biblia. Gire dulcemente el botón que os permitirá ver 12 vistas estereoscópicas. De la Biblia. Aquí tenían la Biblia sí. entera en 3D. En la Guau, época, en el la siglo Biblia en XIX. verso Voy en a 3D poder ahí. mostraros un poco el secreto. Aquí está la serie. Tú veías mira. por aquí y se iban pasando todas estas fotografías. Es más, era un trabajo enorme en cuanto a producción, porque eran todo actores, recreaciones muy detalladas Sí. del Nuevo Es Testamento. como el grupo de teatro, pero en versión fotografías. Sí, o sea, es sí. lo que acabáis Toda la historia Habían condensada. actores de ahí, teatro, esa. sí, actores de teatro de la época que hacían muchas Me veces estoy de imaginando modelos que se para acercara realizarlo. aquí, después de meter 10 céntimos. Y girar Centavos, céntimos. dulcemente. Dulcemente pone. Eso sería porque algún burro iría. Sí, ran. Si no, dulcemente. sigue funcionando perfectamente y lo sorprendente. Fíjate muchas veces que es los materiales, o sea, madera, cristal, o sea, el cine, el celuloide se agota, no perdura, o sea, es algo que hay que conservar bien, pero en cuanto a otros materiales como la madera... Tots como estos tal, llibres els has escrit tu?
Sí, todos són esos sí. assajos de cinema o de màgia? De cinema, divas del cine, ui, això m'encanta. A tu també. Són llibres que estudies de... Sí, la mayoría son de cine y audiovisuales. Cine. Hay algunos Magia. de Mola. magia, ilusionismo. Ese, por ejemplo, tuve la suerte que me lo prologó uno de mis maestros, que es Juan Tamariz. Y es un libro específico sobre la magia y el cine desde los orígenes Qué interesante. hasta un poco la actualidad, ¿no? Entonces, hay varias líneas, ¿no? Cine audiovisuales, magia, ilusionismo, Molta también fantasmagoria i tot psicología. això, Ahí Ui, está, que por ejemplo. estos cartells, a tu també. I sí, per a marcar-lo per a ma casa. Estos son espectaculars, esta estética de... No m'estranya que t'encante. Estudies. Pues aquí está una pequeña Herrero, selección de Herrero, moltes gràcies, esta colección que hemos movido a nivel itinerante, ¿no? Festivales de Continua cine. la gent fascinant-se amb un lloc, com Maria i jo. Sí, no, yo lo he tanto niños como adultos. Incluso ahora mismo estoy dirigiendo un largometraje sobre el tema, el arte de la luz y la sombra, y las reacciones del público todavía sorprenden, sobre todo cuando hay algo que nadie ha vuelto a ver desde hace Com más això. de un siglo. M'encanta tornar a... I que no es perdi aquesta ignorància. Il·lusionisme del ese segle punt de XIX. deixar-se. Queda't amb nosaltres, que tenim així... Bueno, la representació de Sachs avui mola mogolló, així t'ho dic, Ens tal qual. encanta. Damunt tenim un altre altaveu, perquè en el cine també és superimportant el vestuari, ja saps, l'atretxo, i tenim un altre